un recuento de lo que se viene trabajando y lo que se viene trabajando es con respecto a la temperatura, ¿sí? Quiero por favor que me indiques qué es lo que se ha hablado hasta ahora de la temperatura a manera de oral, para irlo teniendo en cuenta, sabiendo de que de aquí próximamente ya, si no me equivoco, la otra semana ya creo que les toca su examen mensual, porque el tiempo avanza, ¿no? Entonces, necesito ir viendo a ver cómo van esos aprendizajes. Por eso es que a ver quién se anima a decirme de manera expresiva, de manera oral, qué es lo que hasta el momento se ha hablado con respecto a la temperatura. Lo escucho. Yo, profesor. Perfecto, te escuchamos. Venimos estudiando los grados Kelvin, Fahrenheit, centígrado, ¿Algo más? Hola, ¿me escuchan? ¿Se fue la conexión? No sé qué pasó. Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya, bueno, creo que fue Jennifer. y, Bien, a ver. y también dejó ejercicio. Ya, muy bien. Jennifer alega de que solamente hemos visto lo que en los grados. Grado centígrado, grado Fahrenheit. Muy bien, Jennifer. Ya, a ver, ¿quién más, por favor, a ver, de todos los 11 que hay acá? Yo. Profe, Lucero. yo, Te escucho, Lucero. los grados centígrados, Fahrenheit, Kelvin. Las escalas, profe. A ver, creo que la pregunta no ha sido bien entendida. La pregunta fue, ¿qué es lo que hasta el momento se ha hablado con respecto a lo que es temperatura? Solamente me están diciendo el último punto que ha sido la semana pasada, pero ya tenemos, ya con estas son 4 semanas que venimos hablando de temperatura. Las Y escalas todavía termométricas, profe. antes de hablar de temperatura, hemos todavía hecho algunos preliminares. Hemos visto algunos conceptos básicos. Entonces, todo eso quiero, a ver, imagínate que hoy día sea tu examen mensual. A ver, ¿solamente me vas a hablar de grados y eso? No, porque hemos hablado de muchísimo. A ver, eso es lo que quiero yo que tú me digas, de todo lo que hemos hablado. Por eso te vuelvo a indicar. Imagínate que te estoy evaluando. A ver, ¿qué me puedes decir? También hablamos de los tipos de fenómenos, la temperatura. O sea, sí, pero vamos todos juntos, pues, o sea, no te lo voy a ir sacando por cucharitas, ¿no? A ver, ¿quién me dice? Ah, profesor, mire, muy bien, hemos hablado de esto, hemos hablado de esto, hemos hablado de esto, por esto, y por lo de acá, y profesor se dijo esto, a ver, ¿quién así? O sea, no voy a estar pues por cucharitas escarbando, ¿no? Hemos hablado sobre las escalas termométricas, sobre la temperatura. ¿Qué más? Sobre las fórmulas, cómo debemos resolver. A ver, vas a tomar nota, por favor, vas a tomar nota de las siguientes preguntas y después me las vas a solucionar y después voy a escuchar a 5, ya que el resto no quiere hablar, voy a escuchar a 5 para que me puedan otorgar su respuesta, los cuales van a ser evaluados. ¿Ya? Quien me responda a más del 50% de las respuestas que se debe de hacer, estaría exonerado para el examen mensual. De una vez ya se evalúa y ya no daría examen mensual. ¿Ya? A ver, primera pregunta, toma nota. Profe, un ratito para coger mi lapicero, un ratito. Primera pregunta. ¿Cómo interpretas la temperatura? Primera pregunta. ¿Cómo interpreta la temperatura? Repito, primera pregunta.
¿Cómo interpreta la temperatura? Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo influye la temperatura en el cuerpo del ser humano? ¿Cómo influye la temperatura en el cuerpo del ser humano? Tercera pregunta. Vuelvo a repetir. Segunda pregunta. ¿Cómo influye la temperatura en el cuerpo del ser humano? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuántas y cuáles son las escalas termométricas para poder medir la temperatura? ¿Cuántas y cuáles son las escalas termométricas para poder medir la temperatura? Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. ¿A qué se refieren las escalas de equivalencia de la temperatura? ¿A qué se refieren las escalas de equivalencia de las temperaturas? De la temperatura, perdón. ¿A qué se refieren las escalas de equivalencia de la temperatura? Quinta y última pregunta. Quinta y última pregunta. ¿Cuál es la escala de medición de temperatura que se emplea en nuestro país y por qué? ¿Cuál es la escala de medición de temperatura que se emplea en nuestro país y por qué? Quinta pregunta. ¿Cuál es la escala de temperatura que se emplea en nuestro país y por qué? Bien, esas 5 preguntas, por favor, a darle solución. Te voy a dar un lapso de 2 minutos y a partir de 2 minutos empezamos a escuchar quiénes tienen ya respuesta de esas preguntas. Vuelvo a indicar, será evaluado y el estudiante que dé una respuesta con un calificativo a más del 50% estaría exonerado al examen mensual que se podría dar la próxima semana. Ya, 2 Profe, minutos. Hola. profe, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta 3? Profesor, No. ¿puede No me acuerdo cuál fue la pregunta 3. A ver, Justina, ¿tú tienes la pregunta 3? Sí, profe. ¿Puedes decirla, por favor? ¿Cuántas y cuáles son las escalas termométricas para medir la temperatura? Ahí está. ¿Escuchó, Lucero? Lucero, ¿escuchó? Sí, profe, Ya lo notó. muchas gracias, Justina. Ya, muy bien. Había otro estudiante que me estaba pidiendo otra. A ver, ¿cuál era la estudiante? Berta, creo. ¿Cuál te falta, Berta? la de la 3 para adelante, profesor? Porque no escucho nada. Bien, Justina, por favor, apoya por ahí a Berta y menciónale la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5. O en todo caso, por favor, a ver quién lo puede anotar en el chat para que sus compañeras lo puedan tener ahí. Hágame ese favor. Bien, ya tiene la pregunta, ¿verdad? ¿Completaron las preguntas?
2 minutos para que puedas, 2 minutos para que inicies la respuesta, ¿ya? A ver, piénsenlo bien, argumentenlo bien sus respuestas. Búscate en tu cuaderno porque todo eso se ha hecho durante las 3 semanas anteriores, ¿ya?
terminando de responder. Ya, te escucho. A ver, inicia Lucero. Oh, sí. Ya, bueno. ¿Cómo, cómo, cómo interpreta la temperatura? La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo. Ya puede ser como fiebre o cosas así. Por ejemplo, bueno, ¿cómo influye la temperatura en el cuerpo de un ser humano? Influye de maneras muy extremas, pueden causar estrés en el organismo, puede también causar como la clase, hubo una clase donde nos explicó de que pues puede causar, perdón, me trabé. Puede causar grandes daños, ¿no? Al tener una alta fiebre, pues podemos quedar vegetales y ya una parte de nuestro cuerpo ya no puede, así por decirlo, ya no podemos moverlo, ¿no? Y en distintas maneras. A ver, ¿dónde está la...? Ya le dije cómo influye. También en el ritmo cardíaco, en la respiración y todo eso. ¿Cuántas y cuáles son las escalas termométricas para medir la temperatura? Son 3. La escala Celsius, Fahrenheit, la más importante en el ámbito científico, llamada absoluta o Kelvin, en honor a Sir Lord Kelvin. Ya. Y a esas 3 nada más hasta ahí he resuelto. Me faltan las 2 últimas. Ya. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver. ¿No hay más? Yo, profesor. A ver, ¿quién es yo? A ver, Jennifer. Que acá tengo a 11 en la sala. A ver, escucho. Ya la primera dice, ¿cómo interpreta la temperatura? Ya. La temperatura es una medida de energía cinética media de cada molécula. La segunda, ¿cómo influye la temperatura en el ser humano? La temperatura influye en el ser humano de diferentes formas. Una persona muy emocionada suele tener una temperatura elevada. La temperatura absoluta promedio del cuerpo humano es de 37 grados centígrados. La tercera pregunta, ¿cuántas y cuáles son las escalas termométricas para medir la temperatura? Son escala Celsius o centígrado, Celsius. Celsius, escala Kelvin o absoluta, escala Fahrenheit, escala, Fahrenheit. eso fue, escala Rankine. Me falta la 4. Ya. Ahí. ¿Por qué no puedes contestar la 4? Y la 5 ya lo tengo, pero me falta la 4. ¿Y por qué no puedes contestar la 4? ¿Qué no sabes de la 4? A ver, dame la 5, a ver. Ya. ¿Cuál es la escala de la medición de temperatura que se utiliza, que se emplea
en nuestro país? ¿Y Ya, por ¿cuál es? qué? Se utiliza la temperatura Celsius o centígrados. Celsius. Celsius o centígrados. ¿Por qué? ¿Y por qué? Profe, ¿Qué? profe, Sí. yo tengo las 5, la 4 no me la sé. Ya, pero usted ya participó. A ver, ¿quién más? Ya, gracias. A ver, tengo un Darwin. ¿Quién es Darwin? Cecilia, ¿quién es Darwin? Profe, él estuvo llevando en WhatsApp solamente. ¿Pero quién es, pues? Darwin Apellido. Aguinaga. Ah, ya, ahora sí. Darwin Aguinaga. Ya, muy bien, ya, ahora sí, ya. Perfecto, nada más me faltaba él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quién me falta? Total no son 11 acá. Adriano Guimarães, Darwin. Ya, a ver, ¿nadie más otorga las respuestas? ¿Qué es o cómo interpretas la temperatura? Por ahí me dijeron. La temperatura en sí es una magnitud fundamental. Ojo, toma nota. La temperatura es una magnitud fundamental. Está dentro de las 7 fundamentales, cuyo, según el sistema internacional, su símbolo es el K, o sea, Kelvin, ¿no? Su símbolo es el Kelvin. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la temperatura que usamos? ¿Cuál es la escala que usamos aquí en el Perú? Indudablemente es Celsius, ¿no? Celsius. ¿Por qué? Por Celsius o también llamada centígrada, porque en realidad nosotros no hablamos de Celsius, hemos dicho que se habla de centígrados. ¿Pero por qué centígrado? Porque está dividido en 100 unidades. Por eso es que nosotros utilizamos la centígrada, ¿no? Dividida en 100 unidades. ¿Ya? La que empleamos acá en el país, pues ya sabes de la Celsius, ¿no? Porque está dividida, o centígrada. ¿Cuál es la equivalencia o cuáles son las escalas? Si es cierto, la Celsius, la Kelvin, la Rankine y la Fahrenheit, las 4, ¿no? Celsius, Kelvin, Rankine y Fahrenheit. Ahora, ¿cuál es la equivalencia que hay entre ellas? Pues la equivalencia que hay entre ellas es la siguiente, ¿no? La de que nosotros habíamos hablado de cierta equivalencia que tenían entre las 4, pero que en realidad nosotros íbamos a trabajar solamente con 3. Íbamos a trabajar nosotros con Celsius, íbamos a trabajar con Fahrenheit y vamos a trabajar con Kelvin, ¿no? Bien, a ver. Esto ya estaba. Las equivalencias eran las siguientes, ¿no? Entonces, ¿cómo podía yo trabajar si es que yo quería de Kelvin a centígrados? Yo empleaba Kelvin es igual a 273 más centígrados. Si yo quería de Fahrenheit a centígrados, yo empleaba pues Fahrenheit es igual a centígrados multiplicado por 9/5 más 32. Y si yo quería de Celsius a Fahrenheit, entonces yo empleaba Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5/9. Esas eran las escalas, ¿no? Las equivalencias que habían entre ellas. ¿Ya? Ahora bien, eso es lo que se te había pedido nada más. Entonces, la única que podría haberse salvado con respecto al 50% más 1 sería Jennifer, ¿no? ¿La Jennifer? Sí, estoy aquí. Ya, muy bien. Entonces, la única que podía haber contestado es Jennifer, ¿no? Lucero le faltó, Lucero,
creo que consciente, los 0 le había faltado. ¿Ya? Entonces, ahí estaban las equivalencias que las cuales nosotros vamos a trabajar son esas, ¿no? Centígrados sobre 100 igual a Kelvin menos 273 sobre 100 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180, ¿no? Ahí están las escalas que habíamos trabajado o que íbamos a trabajar nosotros, ¿ya? Muy bien, ¿no? Entonces habíamos hecho incluso hasta unos ejercicios, pero como les vuelvo a indicar, de nada sirve que se siga avanzando si es que no se te va quedando la parte fundamental, que es la teoría, ¿no? Espero que con lo que hemos recordado hoy día ya estés apta o capaz para volver a responder en otra oportunidad cuando se te dé, ¿ya? Bien, les había dejado también estos ejercicios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿cómo convertir 265 Kelvin a grados centígrados? A ver, ¿qué es lo que nosotros emplearíamos o qué usaríamos nosotros? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice la multitud? Yo, profesor, lo hice. Ya lo hiciste, muy bien. ¿Cuánto te salió, mi estimada Jennifer? 8 grados centígrados. Ah, negativo 8, dice. A ver, quiero ser tu secretario y dime a ver qué has hecho, a ver. A ver, Grados centígrados igual a grado Kelvin Grados menos centígrados. 273. Igual a grados Kelvin menos 273. 273. Menos 273. A ver, ¿qué dice la gentita? ¿Está bien ahí graduado eso? Centígrados es igual a Kelvin menos 273. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Hola. ¿Están ahí o se fueron? Profe, 265 Kelvin grados Celsius, creo. A ver, a ver, a ver. Lo que yo estaba preguntando es si es que el modelo que ha usado su compañera estuvo bien. Acá está. Entonces, aquí está, ¿no? Justo lo que había indicado su compañera, justo lo que había indicado es el modelo a seguir, ¿no? Entonces, si yo quiero reemplazar esto de aquí, si yo quiero reemplazar, entonces, yo tengo lo siguiente, ¿no? ¿En qué me dan a mí? A mí me dan en Kelvin, ¿verdad? Entonces, a mí me dan en Kelvin. Entonces, si a mí el dato me lo da en Kelvin, yo simplemente voy a reemplazar y voy a decir Celsius es igual a ¿quién? ¿No? Celsius es igual a ¿quién? A 265. Lo reemplazo, ¿verdad? Sí. Sí. 265 menos 273, ¿cierto? Menos 273. Y esto me va a dar, pues, en grados Celsius o grados centígrados, me va a dar, si bien es cierto, negativo 8, ¿verdad? Negativo 8. Sí. ¿Qué quiere decir negativo 8? Por si acaso, por si al caso. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, nosotros tenemos un termómetro acá, ¿no? Aquí está mi termómetro. Ya, aquí está el 0, y acá está la máxima que es 100, porque en grados, por eso que dice se divide en centígrados, porque se divide entre 100, ¿no? 100 unidades. Ya, de ahí viene el nombre de centígrados. Entonces, quiere decir todavía que en esta escala, esta temperatura me dice menos negativo 8, o sea que está acá, ¿no? Todavía bajo 0, ¿no? Por acá debe estar, ¿no? Los negativo 8, ¿ya?
Entonces, si el 0 es la mínima, pues negativo 8 todavía está abajo. O sea, menos todavía. Ya, hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo interpretar. Por ejemplo, a estas temperaturas por el cambio climático, por ejemplo, se escuchó el año antepasado se escuchó y que llegó, por ejemplo, aquí en el Perú, en las partes de Puno, se llegó hasta esta temperatura, en donde los animalitos morían así de simplemente de frío y las personas también, ¿no? Porque imagínate, pues, negativo 8, ¿no? Semejante friazo, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Comprendido? Sí, Sí, profesor. Muy bien. Hay que saber interpretar también, hay que saber interpretar lo que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos viendo. Vamos viendo otro ejercicio, a ver, en la que me dice, otro ejercicio en el que me dice convertir 38 grados centígrados a Kelvin. A ver, ¿cómo sería ahí? A ver. Ya, profesor. Ya, a ver. A Yo ver, le hice. alguien aparte de Jennifer, porque vuelvo a indicar, yo aquí he notado a 11 en la sala y quiero por el momento, pues, al menos que participen, ¿no? A ver, ¿qué pasó con Lucero? ¿Se apagó Lucero? ¿Se le acabaron las baterías? Ay, profe. ¿Qué pasó con Justina? ¿Qué pasa con Berta? No sé si llegará la información por allá, como está feo el clima, e influye eso en la conectividad, me imagino, ¿no? Berta, no sé, ¿qué me dirá Aguinaga? Fernando Segundo Barrios, a ver, dígase algo. Manuel Valeriano, Mar Anthony, Nicole, Gianmarco, no sé, a ver, dígame. ¿Ha quedado claro cómo lo podemos hacer aquí en este de 38 grados centígrados a Kelvin? A ver. Profesor, ¿yo le puedo decir o no puedo? Lo que pasa es que quiero que el resto participe también, Jennifer. En todo caso, te vamos a subir a ti la pensión porque tú eres la que solamente quieres que te estén atendiendo. Y sin embargo, aquí hay 11 en la sala. O sea, no solamente el profesor Julio no solamente viene por Jennifer, sino también viene por el resto. Solo preguntaba. No, está bien, hija, está bien, pero como te digo, si yo solamente te voy a atender a ti, es a la cuenta que te estoy dando clase personalizada a ti. Entonces ya ese es otro costo, pues, ¿no? ¿Sí o no, Cecilia? Y sería otra nota. Mínimo. Ah, no, claro, ese es obvio, no sería otra Descienden nota. a 40 en vez de 20. Ah, no, claro, también. Ya ves, pero para criticar, sí, ahí sí habla Lucero, ¿no te digo? Oh, profe, que no entró a la clase donde ha explicado cómo se hace eso. No puedo ingresar. Pero sí hay Escúchame, indicación. Sí mando a imprimir mis diapositivas, pero me las dan después de 2 semanas y cosas así. O a veces la señora se demora en imprimir porque como está acá cerca nada más. Ya, no importa, Lucero, avancemos. Lucero, aquí vamos rápido. A ver, mira, a ver. Aquí nosotros estoy observando que estoy con dos temperaturas, perdón, con dos escalas, ¿no? Estoy con escala Celsius y estoy con escala Kelvin, ¿ya? El modelo de la equivalencia me dice que es Celsius sobre 100, ¿ya? Para todos. Y Kelvin sobre 100
pero menos 273, o sea, esa es la equivalencia, eso ya está dado ya, eso ya está dado, ya, así, cuando yo quiero tener la equivalencia entre Celsius y Kelvin, yo empleo esta equivalencia, Celsius sobre 100, Kelvin menos 273 sobre 100, es lo que tú tienes que aprender, pero como yo tengo sobre 100 y sobre 100, yo simplifico el 100, simplemente me quedo con que Celsius es igual a Kelvin menos 273. Kelvin menos 273. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Lucero. Lucero, ¿me dejé entender hasta ahí? Profe, le escucho entrecortado. Sí, no sé si es tu internet o mi internet. A ver, el resto que me confirme. Cecilia, ¿tú cómo me escuchas? ¿Me Aparte escuchas de, perfecto? Sí, profe, se aparte escucha. de enojado, ¿cómo me escuchas tú, Cecilia? Vuelva a repetir, por favor. Por ratito se entrecorta, profesor. Ah, sí, creo De que es el usted y también de internet. los alumnos. Sí, es el internet, es que no hay para pagar, pues entonces ya, pues, está fallando. Ya, te decía, a ver, ¿me confirmas, Lucero, por favor? ¿Me confirmas cómo va? Ya, a ver. Yo te decía, en este caso, yo voy a convertir de Celsius a Kelvin. La regla de la equivalencia me dice, Celsius sobre 100, Celsius sobre 100 es igual a Kelvin menos 273, Kelvin menos 273 sobre 100. Eso me dice a mí la regla. La regla de la equivalencia me dice eso. ¿Ya? Entonces, como yo estoy observando que aquí sobre 100, entonces yo simplemente simplifico aquí y me quedo solo con Celsius es igual a Kelvin menos 273. ¿Hasta ahí estamos bien? Confírmame. Sí, profe, sí. Perfecto. Ahora, entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo, aparte de deudas, tengo acá 38 grados, ¿cierto? Aquí. Tengo 38 grados. Entonces, voy a decir acá, reemplazo lo que tengo. 38 grados, ¿no? Aquí está. Igual, porque yo lo tengo en centígrados, igual, porque yo más bien lo quiero en K, o sea, en Kelvin, igual, reemplazo, igual a 273. ¿Ya? Entonces aquí, este 273 pasa a sumar acá, entonces me va a quedar 38 grados, más, se supone, por la regla y el principio de igualdad, más a la hora de resolver la ecuación, entonces, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a Kelvin, ¿no? Esto es igual a Kelvin. Sumamos, haciendo aquí un desgaste cerebral, 273 más 38, pues vamos a decir 311. 8 y 3, 11, muchas gracias, llevas 1, 7 y 3, 10 y 1, 11, llevas 1, me va a quedar 211. ¿Está bien 211? No, profe, 300, ya, gracias, ya. 311. Listo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Acá no queda, ya, sino que quiere decir que 38 grados en Celsius equivalen a 711 grados, pero en Kelvin. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Lo que quiere decir aquí es que 38 grados en Celsius, en la escala Celsius, equivalen a 311 en la escala Kelvin. Eso es lo que quiere decir. ¿Correcto? Sí, igualito me salió. Perfecto, Profe, sí. muy bien, Jennifer. Colócale por ahí 40, Jennifer. Muy bien, entonces chicos, ¿ya estamos? ¿Ya? ¿Entendido?